Carlos Núñez, que el Señor les bendiga. Buenos días a todos y a todas. Uy, ya sé que hace calor, ¿eh? Pero a estas horas todavía estamos bien aquí. Ayer con mi esposa estábamos en Narbona y a estas horas estábamos a 38, 39 grados. Gracias a Dios este año tenemos aquí el aire acondicionado nuevo y podemos agradecer al Señor por esto. Primero porque lo podemos pagar y segunda porque estamos más fresquitos, que si no, todavía recuerdo los años, y no hace tantos, donde el domingo cuando te tocaba predicar estabas con traje, chaqueta, con corbata, sin aire, sudando la gota gorda. Yo que soy de mucho sudar acababa como si hubiese salido de la ducha. Y bueno, menos mal tenemos aire y esto lo hemos cambiado un poco, ¿no? Pues bueno, aunque no somos un buen numerito, ¿eh? Pero también hay mucha gente de vacaciones que oremos por ellos, oremos por el pastor Johnny que está en Extremadura. No sé si veis las informaciones o no, pero bueno, están relativamente cerca de Plasencia y hay un incendio desgraciadamente, los muchos que hay en el país, hay uno que está muy cerca de la ciudad de Plasencia, prácticamente tocando Plasencia, y no sé bien en relación con el pueblo en el cual están, dónde se sitúa ese incendio. Pero vamos, que estemos orando para que cesen los incendios y sobre todo para que puedas ser de bendición, tanto él como Elena, como ser bendecidos y que puedan también tomar su buen tiempo merecido de asueto, de descanso, ¿no? Nosotros ya nos iremos en octubre con Miriam, si Dios quiere. Pero de momento también otra gente que está de vacaciones. Habéis visto que el grupo de alabanza estaba disminuido y la semana que viene posiblemente algo más. Pero eso no tiene ninguna importancia. Porque realmente el que está presente aquí, el que tiene que estar presente aquí, es el Ruach HaKodesh y el Señor Jesús. Realmente son los que están presentes aquí, y por eso estamos aquí, porque si no estaríamos mejor en la playa o bajo en un merendero, donde fuese, ¿no? Pero estamos aquí porque amamos al Señor y realmente por eso estamos aquí, porque queremos realmente pues tributar esta alabanza. Si queréis pasar los dibujos animados por aquí, está muy bien, me parece que era Bugs Bunny o algo así. Igual es más interesante que lo que voy a decir, pero bueno, supongo que no, espero que no. Bien, pues nada. Vamos a presentar esta reunión en oración al Señor. Por esta reunión no, este mensaje, porque la reunión ya ha empezado y ha sido de bendición. Y vamos a seguir en esta línea. Y Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder estar aquí juntos, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido, Señor. Gracias porque ha sido de bendición, Señor. Y te pedimos que el tiempo de la palabra también lo sea, Señor, que no sea yo que hable, sino que sea tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh a través mío, Señor. Que realmente sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y hoy no va a ser la excepción, que confirme la regla, Señor. Gracias por todo, Señor. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan, los niños se van a ir a sus clases, que veo que estaba Gema ahí detrás saltando diciéndome ¿qué haces? Los niños van a ir a sus clases. He dicho a los niños, hay algunos que no son tan niños. Lina, ¿dónde vas? No pasa nada. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 a 6. Y la palabra nos dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y lo recogen y los echan al fuego y arden. Y acabamos de leer un pasaje muy conocido en las Escrituras, la parábola de la vid y los pámpanos. Y antes de entrar en el pasaje mismo, como bien sabéis, vamos a situarnos en el momento del relato. Ya sabéis que a mí me gusta mucho históricamente y todo esto, situar cuándo ocurrió esto. Y bien, era el momento en el cual Yeshua o Jesús
estaba con sus discípulos y estaban celebrando el Seder de Pesaj, o la cena de Pascua. Y en el transcurso de esa cena de Pascua, Jesús estaba dando sus últimas recomendaciones y consejos antes de salir hacia Getsemaní, lugar donde empezaría su pasión con todo lo que conllevó, incluyendo su muerte en la cruz. Y en esta parábola, así como en otras muchas, Jesús utiliza o pone como ejemplo para sus enseñanzas elementos de la vida cotidiana del pueblo judío, con la finalidad de que sus discípulos, seguidores y el pueblo en general pudiesen entender bien el mensaje. Y de hecho, en todo su ministerio, Jesús utilizó para comunicar el mensaje cosas tan triviales, pero llenas de sentido para sus coetanos, como el agua, la sal, la luz, el trigo, la higuera, el vino y un largo etcétera. En definitiva, elementos de la vida cotidiana, elementos que teológicamente a primera vista no tenían ninguna importancia, eran pues el pan, pues el vino, pues etcétera, ¿no? Y en esta parábola, la cual puede considerarse como la última pronunciada por Jesús antes de salir hacia Getsemaní, utiliza un símbolo muy importante para el pueblo judío. Y ese símbolo no es otro que la vid. Y la vid, como bien sabéis, es una planta que produce deliciosos frutos y que se extiende con fuerza, teniendo un significado profundo en la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto o Testamento como en el Nuevo Pacto o Testamento. Y en el Antiguo Pacto la vid era un símbolo, o era el símbolo de Israel, el pueblo elegido por Dios. La vid representa la tierra prometida, la fertilidad y la bendición de Dios. Y por ejemplo, en el Salmo 80, versículos 8 y 9, se compara a Israel con una vid plantada por Dios que ha traído prosperidad y abundancia al pueblo. Pero sin embargo, de la misma forma que la vid estaba usada en una forma positiva, también podía estar usada en un sentido negativo para representar y reprochar la desobediencia e infidelidad de Israel hacia Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2 y versículo 7, la vid simboliza esa desobediencia del pueblo, el cual dejó de producir frutos buenos para volverse infiel a Dios. Y también encontramos este tipo de recriminaciones en Jeremías 2:21. Y durante el periodo de los asmoneos o de los macabeos del año 164 al 63 a.C., el símbolo de la vid, imaginar si era importante que el símbolo de la vid estaba acuñado en las monedas de Israel y se encontraba en las puertas de las principales sinagogas. De hecho, el historiador judío Yosef ben Mattatyahu a-Cohen, más conocido como Flavio Josefo, en referencia al segundo templo en época de Jesús, el cual había sido reformado y ampliado por Herodes el Grande, nos habla en su escrito, que es de las antigüedades de los judíos, que en las puertas del templo, y cito literalmente lo que escribió Flavio Josefo, se extendió a cabo una vid de oro, con sus ramas colgando hacia abajo de una gran altura, la amplitud y mano de obra de las cuales son un espectáculo sorprendente para los espectadores. Imaginaos las puertas del templo y estaban incrustadas en las puertas del templo una vid de oro que bajaba desde arriba de una altura de unos 15-20 metros hasta abajo, ¿no? Y a través de esta simbología en las puertas del templo se comunicaba la idea de que Israel era la vid de Dios. Y también la vid era un símbolo que se relacionaba con el Mesías y que nos ayuda también a comprender la relación entre Dios y su pueblo, tanto para los judíos como para los que hemos aceptado al Señor Jesús, al Mesías Israel, como Salvador personal y le hemos dejado entrar en nuestras vidas. Y Jesús, al comunicar a sus discípulos esta parábola tan llena de profunda simbología para el pueblo hebreo, quiso dejarles claro, así como a nosotros en la actualidad, 3 puntos que voy a tocar en esta mañana. Primero, que Jesús es la vid verdadera.
El segundo es que Dios es el viñador o el labrador. Y el tercero, que nosotros, los pámpanos, debemos permanecer en Jesús. El primer punto nos habla en Juan 15, primera parte del versículo 1, que yo soy la vid verdadera. Y es Jesús que pronuncia estas palabras. Y si me permitís la expresión, Jesús empieza fuerte, ¿eh? Y empieza muy fuerte su enseñanza afirmando que yo soy. Y tal como he comentado en otras predicaciones, en Israel y el pueblo judío, no se usa la expresión yo soy, ya que se vincula directamente con el propio Dios, en base a la presentación de sí mismo que el Eterno hizo o realizó a Moisés cuando éste le preguntó cómo tendría o cómo iba o con qué nombre iba a presentarles a Dios al pueblo hebreo que se encontraba esclavizado en Egipto, tal como podemos leer en Éxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, donde nos dice: dijo Moisés a Elohim: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. El yo soy el que soy, en hebreo, Eyeh, Asher, Eyeh, da forma al nombre de Dios y está reproducido en las famosas 4 letras, la Y, la H, la W y la H, conocidas como el tetragramatón, los cuales, que es el nombre de Dios y el cual no suele ser pronunciado en el mundo judío. Se puede leer en voz baja, pero no se puede pronunciar en voz alta. Pues bien, Jesús, al iniciar dicha enseñanza, se identifica directamente con Dios, dejando claro que Él era Dios y que Él era y es el Mesías que venía para rescatar las ovejas perdidas de Israel, así como a la humanidad, a través de su sangre vertida una vez por todas como sacrificio en la cruz para que fuésemos perdonados ante los ojos de Dios. Y con su afirmación, Jesús confirma lo que podemos leer en Juan 1, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo, en otras versiones dice el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y además Jesús agrega y completa la frase afirmando que yo soy la vid verdadera. Se identifica directamente con Dios y afirma que, y además no solo se identifica, sino que afirma que es Dios, que lo era, y además dice que yo soy la vid verdadera. Y tal como he dicho anteriormente, la vid era considerada como un símbolo de Israel, un símbolo de bendición por parte de Dios. Y recordemos también que la vid estaba representadas en la puerta del templo, como he dicho anteriormente, comunicando la idea de que Israel era la vid de Dios, era el pueblo escogido. Pero mediante su afirmación, Jesús deja claro a sus discípulos que si bien la vid era una de las representaciones de Israel y que a Israel se le había confiado la misión de revelar a Dios a la humanidad, Israel no era la vid verdadera, la vid que podía traer redención y salvación, ya que únicamente Él, Jesús, podía hacerlo, dejando claro que ninguna religión, e insisto, ninguna religión, ni el judaísmo, ni el cristianismo en todas sus vertientes, ni ningún tipo de otras religiones traen salvación y reconciliación con Dios. Únicamente, solo Jesús, la vid verdadera, es la salvación. Y fuera de Él no hay nada ni nadie. Jesús, con su afirmación, deja claro a sus discípulos que Él era el cumplimiento, Él era la fuente de vida y Él era el único que puede dar el fruto. Jesús es la vid, Jesús es el tronco principal y de Él emergen los pámpanos, los cuales van a producir las hojas y la uva o fruto de la vid.
Y estos pámpanos se nutren del tronco principal, que es el que da la vida, ya que sin el tronco principal los pámpanos no pueden existir. Y el segundo punto afirma que Dios es el viñador o el labrador. En la segunda parte de este versículo 1, tras haber afirmado su divinidad y que Él era la vid y es la vid verdadera y no una mera simbología, Jesús declara en Juan 15, segunda parte del versículo B, y mi Padre es el viñador, dejando claro que si Él era la vida verdadera, Dios Padre era el viñador. En otras versiones dice el labrador, o dicho de otra manera, el que cultiva y manejaba la vid, siendo el cuidador de la misma en todos sus aspectos. Dios Padre es el gran propietario de la viña, el Señor del reino espiritual. Y los versículos 2 y 3 siguen con la afirmación de que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios en virtud de las palabras que os he hablado. De hecho, la vid requiere de unos cuidados especiales, lo que implica una atención constante durante todo el ciclo del cultivo para que todo salga bien. Y entre las labores más importantes del cuidado de la vid, podemos y debemos destacar la poda. Y una poda adecuada es fundamental e imprescindible para controlar el crecimiento, regular la cosecha y asegurar la longevidad de la planta. Y aunque sin entrar en detalles, primero porque no soy viticultor, existen dos tipos principales de poda y son muy importantes. Primero es la poda de formación, la cual se realiza en los primeros años y da forma y estructura al viñedo. Y la segunda es la poda de producción, la cual regula la cantidad de sarmientos y racimos cada temporada y se realiza preferentemente en invierno tras la caída de las hojas. Y ahora me preguntaréis, ¿qué nos vas a dar? ¿Una clase de viticultura? No os preocupéis. Como mucho os daría una clase de cata, pero tampoco porque no soy muy entendido. Aunque un buen vino, pues un vasito está bien. Y esto es muy importante, tal como hemos visto en el versículo 2, porque nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta. En otras versiones dice, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Dios Padre es el labrador, el viñador, por lo cual Él es el encargado de cuidar y podar la viña o la vid, para que produzca más fruto. ¿Y qué representa la poda de la vid? Pues representa el proceso de crecimiento espiritual que Dios lleva a cabo en nuestras vidas. Dios poda a sus hijos, Dios nos poda para que produzcamos más frutos. Y el concepto de poda de la vid es esencial para entender las enseñanzas espirituales que subyacen de esta analogía. Jesús o Yeshua se describe a sí mismo como la verdadera vid o la vid verdadera y a su Padre como el viñador. Y la pregunta que nos podemos plantear es ¿qué implica la poda de Dios en nuestras vidas? Pues bien, ser podado por Dios significa e implica que Él va a permitir y permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente. La poda puede ser dolorosa, pero es necesaria e imprescindible para producir frutos abundantes y frutos de calidad. Dios no nos poda por gusto, sino que lo hace para eliminar de nuestras vidas todo lo que no procede de Él y para que podamos depender más de Él. Y la poda, aunque pueda parecer destructiva, es vital para estimular el crecimiento de la planta. En términos espirituales, la poda simboliza la disciplina divina y la eliminación de aquellas prácticas y hábitos que impiden nuestro crecimiento espiritual.
Y la primera parte del versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Y en otras versiones dice, y lo quitará. De hecho, en el original griego del texto, la palabra usada para levantar o quitar es aireo, siendo la traducción más correcta o cercana al original griego el levantar, no quitar, sino levantar. Y la idea es que el Padre levanta las viñas no productivas fuera del suelo, es decir, las que no tienen tutor y se desparraman hacia ras de la tierra. Como la viña, la verdad que para hacer este mensaje me ha interesado un poco lo que es la viña en sí, ¿no? Pero la viña tiene una tendencia. Si no le pones un tutor, la viña se desparrama por el suelo. Entonces, la idea es que Dios, ¿qué hace? Pues, como hacían los antiguos, y como hace Él, se asegura de levantar del suelo los pámpanos que se están arrastrando para que reciban más sol y den más fruto. De hecho, el versículo nos habla de que los pámpanos que no llevan fruto, el Señor los levanta, los remueve, con la finalidad de que realmente puedan ser productivos y que les dé el sol espiritual, ya que nunca, estos pámpanos nunca permanecieron adecuadamente situados en la vid, demostrado por el hecho de que no llevan frutos. Interesante, ¿verdad? Los pámpanos que están arrastrándose por el suelo no llevan frutos. Para que puedan llevar fruto tienen que estar alzados. Y Dios en su gran bondad no quita en un primer momento los pámpanos que no dan fruto, sino que los levanta, los remueve, dándoles la oportunidad de brotar correctamente, de dar frutos, ya que de lo contrario se pueden transformar en una madera muerta, en una madera inútil que puede ser perjudicial para la viña en general y, si espiritualizamos el tema, para la iglesia en general. Y en la segunda parte del versículo leemos, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. En el original griego la palabra usada para limpiar es kaitaireo, la cual lleva además del concepto de limpiar el de purificar. De hecho, el labrador o el viñador poda la vid que lleva y produce fruto con una finalidad, para que todavía lleve más fruto, para que tenga una mayor productividad. Y por eso la poda es esencial. Por ello, en el versículo 3, Jesús dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Y el trabajo de podar y limpiar ya había comenzado con los 11. Jesús ya lo había comenzado con los 11 discípulos. Y uno de ellos, desgraciadamente de los 12, ese siguió arrastrándose por el suelo y fue eliminado, ¿no? Y los discípulos, esos 11 de los discípulos, habían escuchado y recibido la mayor parte de la enseñanza de Jesús y estaban en ese sentido limpios por la palabra, repitiendo así el concepto que encontramos en Juan 13:10. Jesús les dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y Jesús dejó claro a sus discípulos y a nosotros que necesitamos una purificación o poda inicial. Recordáis que os he hablado de dos tipos de podas, ¿no? La cual, esa primera poda, esa poda inicial, la recibimos cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador personal en nuestras vidas. Pero allí no se acaba todo, ya que para que podamos o sigamos produciendo frutos abundantes, necesitamos una purificación o poda continua que nos traerá el crecimiento. Y es importante destacar y recalcar que el crecimiento no viene por generación espontánea, no nos lo creamos. Cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador personal, el crecimiento no viene por generación espontánea. El crecimiento pasa por profundizar en la palabra de Dios. Es muy importante. No os voy a poner en un compromiso, ni voy a pedir que los que leen la Biblia cada día levanten la mano. No lo voy a hacer.
Bueno, muy bien, Miriam, pero, pero no pretendía que alguien levantase la mano. Pero cuán importante es leer la palabra de Dios y profundizar en ella cada día. Y desgraciadamente en las iglesias muchas veces hay hermanos en la fe que no abren sus Biblias, que no las leen, como mucho el domingo porque sale en pantalla, que a veces ni eso. Cuidadito, si queremos crecer, es importante que leamos la palabra. El símil sería un niño que va a la escuela, o un chico que va al instituto, o una chica, o en la universidad. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, a Ana Laura, que está en la universidad, le dan a leer textos para estudiar y tiene el libro precioso, bonito, más o menos caro, supongo que muy caro, y no lo abre? ¿De qué le sirve el libro? Como a veces bibliotecas, que gente se compra una biblioteca muy bonita para tener en el comedor y va a la librería y dice, mire, yo necesito unos libros que sean de color rojo porque esto va bien con la decoración de la casa, y para aquí un libro de color verde, pero el libro nunca lo abren. Con la Biblia pasa lo mismo. ¿Cuánta gente tiene Biblia en casa y nunca la abre? Nunca la estudia, nunca se acerca, y aunque no entiendas un versículo, pues te vas a otros hermanos y les dices, mira, no entiendo este versículo, ¿me puedes ayudar? No pasa nada por eso, los niños no necesitan enseñados. Importante que podamos profundizar en la palabra de Dios para que podamos crecer. Y también, porque la palabra es un agente limpiador en nuestras vidas, que nos va a enseñar lo que no es correcto, lo que no podemos hacer, y lo que es agradable para seguir en la voluntad de Dios y en los caminos del Señor. Y también es importante que tengamos una comunión íntima con Dios, y eso es a través de la oración. Y vais a decir, no veas el pastor Carlos cómo ha venido hoy, se ve que le ha sentado mal el desayuno. No, me ha sentado muy bien el desayuno, gracias a Dios. Pero también es cierto que muchas veces abandonamos la oración. Y no es una crítica ni mucho menos, porque mucha gente los martes por la mañana están trabajando en la hora que tenemos esa media horita. Pero si hay la posibilidad de que te conectes a la media hora de oración de la mañana a través de Zoom, es que además puedes estar en pantalones cortos, no pasa nada, con que no conectes la cámara no vas a chocar a nadie. O no estás peinado, da lo mismo. Pero si puedes conectarte a la oración, ora. No solo eso, ora en tu casa. Ora en el camino, no cierres los ojos, sobre todo si conduces. Ora en el trabajo, ora. Y la oración es, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que sea. El otro día con Miriam, ya sabéis que a mí no me gusta ponerme de ejemplo, ni mucho menos, no es mi estilo, pero el otro día estaba caminando con Miriam por Narbona, y como Narbona no estaba muy lejos del hotel donde estábamos, dijimos, no agarramos el coche, porque vamos a ir caminando, media horita caminando bajo el sol, genial, nos fue muy bien. Pero yo decía a Miriam, gracias a Dios, porque hace 10 meses atrás no podía hacer lo que estoy haciendo ahora. Y gracias a Dios porque Dios me sanó, porque Dios utilizó un cirujano increíble con todo su equipo para ponerme las 2 prótesis de cadera. Y que hoy puedo caminar y puedo caminar un montón de tiempo y me canso yo menos que Miriam. Incluso Johnny, el pastor Johnny, me decía, si tú subes las escaleras más rápidamente que yo. Hace 10 meses atrás, imposible. Caminaba 10 minutos y no podía más. Y daba, gracias Señor, eso es orar. Tenemos el concepto equivocado de que orar es estar de rodillas en un rincón, que si lo puedes hacer, genial. O tenemos a veces ese concepto, ¿no? Es que tiene que ser un momento que yo reservo. Pocos de nosotros lo hacemos. Pocos de nosotros lo hacemos porque estamos ajetreados y lo que sea. Pero el hecho de que tú hables con Dios directamente en tu trabajo, en lo que sea, y haces ese contacto, ¿no? De tener esa comunión íntima con Dios a través de la oración. Es esa comunicación directa con Dios. Y también tenemos que saber escuchar, porque a veces Dios nos contesta y no lo escuchamos. Sobre todo si dice algo que no nos gusta. Curioso, ¿eh?
pero tenemos que tener ese contacto con Dios. Y también pasa por la comunión con los hermanos. Y Evaristo me dirá, pues tener comunión contigo, macho, ya tiene tela. Pues sí, tiene tela, ¿qué le vamos a hacer? La comunión con los hermanos es importante. ¿Quién nos va a poder aconsejar o quién nos va a poder entender mejor que un hermano en la fe? Y puede haber gente que no son creyentes, que nos den unos buenísimos consejos y que sean una gente maravillosa, y no me cabe la menor duda, yo he conocido gente así. Pues si yo tengo un problema espiritual, o si yo tengo un problema del que sea, obviamente siempre y cuando la persona sea un chismoso y que en los 30 segundos se haya enterado toda la iglesia y parte de la comunidad evangélica de Cataluña. ¿Vamos? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque esa persona no se fía. Pero cuanto más cuando realmente tenemos un problema, algo así, vayamos a nuestros hermanos en la fe y les digamos, mira, te comparto esto. Él no te va a absolver, ¿eh? Cuidado, la Iglesia Católica absuelve pecado. Nosotros no absolvemos ningún pecado. Es Jesús que nos salva del pecado. Pero qué bueno que podamos ir a nuestro hermano en la fe o nuestra hermana en la fe y decirle, mira, me está pasando esto. ¿Puedes orar conmigo? ¿O tú qué me aconsejarías? Y él en la palabra, si es tuya la palabra, te va a decir, pues mira, según lo que yo considero en base a la palabra esto. O yo tengo este consejo para ti que no viene de la palabra, pero puede ser bueno. ¿Y eso por dónde pasa? Si yo nunca hablo con Alexei, da lo mismo, es como si fuese una persona de fuera. La comunión con los hermanos. Y el crecimiento espiritual también pasa por estar en comunión con nuestros hermanos. Y obviamente dejarnos moldear y podar por el Señor. Porque si nos cerramos a que el Señor nos moldee y haga de nosotros que pasemos de ser ese brillante en bruto, que no deja de ser un brillante, pero si realmente no es pulido y si realmente no es cincelado, nunca llegará a ser ese brillante tan precioso que encontramos, que valen carísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un proceso. Y somos lo mismo para Dios. Somos un brillante en bruto, algunos más brutos que otros. Yo, por ejemplo. Pero si nos dejamos moldear y cincelar, el Señor hace de nosotros lo que Él quiere, realmente una joya preciosa. Y el tercer punto nos habla de que nosotros, los pámpanos, debemos permanecer en Jesús. Juan 15, versículos 3 a 6 nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y los recogen y los echan al fuego y arden. De hecho, el pámpano es esencial en el mundo de la viticultura. Concretamente, el pámpano es la ramificación que brota de la vid, una parte crucial en el desarrollo de la planta. Y los pámpanos son esenciales para la producción de uvas, ya que de ellos emergen las hojas y los racimos que darán origen a los preciados frutos. Y aquí Jesús en el versículo 4 insta a sus discípulos y por ende a nosotros a permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y de las muchas imágenes de la relación de Dios y su pueblo, la imagen de la vid y el pámpano hace hincapié en la dependencia total y en la necesidad de conexión constante. El pámpano depende totalmente de la vid, mucho más de lo que una oveja a su pastor o que de un niño a su padre. Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos y por ello les comunica este mensaje de aliento. Él permanecería unido a ellos y ellos a él, de la misma forma que los pámpanos están conectados con la vid principal. Y Jesús utilizó esta imagen para asegurar a sus discípulos la conexión continua y la relación que, a pesar de que estaba por dejarlos, seguiría. Y al mismo tiempo indica a sus discípulos la necesidad de elección por parte de ellos, lo que se conoce teológicamente como libre albedrío. La libertad
que tenemos de escoger. Permanecer en Yeshua o en Jesús, en la vid verdadera, era y es algo que ellos y nosotros debemos elegir, ya que no nos es impuesto. Y si bien la vid puede subsistir sin los pámpanos no lo pueden hacer sin la vid, ya que dependemos completamente y totalmente de ella, ya que la vid les da a los pámpanos esa savia para que puedan vivir y que puedan crecer. Y nosotros los creyentes dependemos completamente de Jesús para recibir la vida y el poder y dar fruto. Porque en el versículo 5 nos dice, o Jesús declara, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús al principio de este versículo 5 vuelve a declarar que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, reafirmando nuevamente su divinidad con la expresión yo soy y reiterando a sus discípulos que él era la vid, debido a que estos estaban acostumbrados a pensar en Israel como la vid. Y Jesús, sin negar la simbología de Israel con la vid, con la bendición divina, les vuelve a dejar claro que él es la vid y que sus discípulos debían enfocarse en él, en su conexión con él, dejando claro que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fuera de Jesús, los discípulos, así como nosotros, nada podemos hacer. Si no permanecemos en él y él en nosotros, no llevaremos frutos, ni seremos productivos. Y si os fijáis en el texto, no existe ninguna mención de la cantidad de fruto que vamos a llevar o debemos llevar, ya que esto depende del proceso de poda que permitamos que Dios realice en nuestras vidas, sea mucho, sea poco. Pero la presencia del fruto en la vida del creyente debe ser y es inevitable. Si no nos dejamos podar por Dios, mal asunto. Y si queremos realmente llevar más fruto, Dios no nos exige fruto, no nos exige una cantidad de fruto. Dios exige fruto. Puede ser mucho, puede ser poco. Pero eso va a pasar por que nos dejemos podar. Y el propósito del pámpano realmente es llevar fruto. Y aunque existen diferentes usos para las hojas de parra, como los culinarios, y si nunca habéis comido las famosas hojas de viña con carne dentro, os aseguro que están muy buenas, los labradores o cultivadores no cultivan la viña para ver las hermosas hojas, a ver qué bonitas que son, ¿no? El cultivador o el viñador cuida la viña para que dé fruto. El viñador se esmera en cultivar, plantar, regar y atender las viñas para poder disfrutar del fruto. Y en este sentido podemos decir que el fruto representa el carácter como creyentes que debe morar en nuestras vidas, como por ejemplo el fruto del Espíritu de Gálatas 5. La obra de Dios en nosotros y nuestra conexión con Él se evidencia por el fruto que producimos. Además, el fruto también implica reproducción inherente. Cada pedazo de fruto tiene semillas en él, semillas que tienen como propósito reproducir o crear más frutos. Si permanecemos en Jesús y Él en nosotros, y esto depende de nuestra decisión, de nuestra elección, no solo seremos fruto, sino que a través de nosotros crecerá más fruto para el reino de Dios. Y Jesús también dice a sus discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta afirmación no significa que los discípulos o nosotros no podamos realizar actividades sin Jesús, pero ni ellos ni nosotros podemos hacer nada de valor real sin Jesús. No podemos hacer nada de valor eterno sin Jesús. Y finalmente en el versículo 6 leemos, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Y aquí Jesús da una seria advertencia a sus seguidores. El que no permanece en él será echado fuera, como el pámpano sin fruto, y se secará. Dicho de otra manera,
morirá espiritualmente. Un pámpano solo tiene vida si está conectado a la vid. Un discípulo solo vive espiritualmente cuando está conectado con el Maestro. Y en este versículo podemos ver una progresión en lo que ocurre al que no permanece en Jesús. Y la progresión es interesante. Primero lo echan fuera, después se seca, después lo recogen y después son echados y quemados. Interesante progresión, ¿verdad? La progresión aquí descrita es una seria advertencia y significativa del peligro de no permanecer en Jesús, de no permanecer en Él. Y el modo de expresarse que Jesús utiliza aquí es muy importante. Él no dice, si alguien no lleva fruto, no es echado fuera. No dice eso en ningún momento. Lo que sí dice es el que no permanece en mí será echado fuera. Es diferente, ¿eh? No dice el que no lleve fruto será echado fuera. No, dice el que no permanece en mí será echado fuera. Él sabe y conoce quién permanece y quién no permanece. Y esto no se basa en nuestra apreciación personal del fruto. Muchas veces tenemos la tendencia a mirar a la gente y decir, este seguro que es creyente si no vemos ningún fruto, ninguna cosa. Eso es una apreciación que únicamente Dios puede realizar. Nosotros no somos nadie para hacerlo. Nosotros nos puede parecer, podemos acercarnos, podemos aconsejar, podemos decir, mira, yo creo que, pero realmente el que pueda apreciar y el que sabe realmente cómo es cada cual, es el propio Jesús, es Dios. Y Jesús dice a sus discípulos, así como a nosotros, que se iría, que marcharía a la presencia del Padre, pero que no sería una desconexión, ya que Él iba a enviar y envió al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, enviado por el Padre para que morase en nosotros. De hecho, la obra del Espíritu Santo tendría y tiene como resultado nuestra conexión con Jesús, pero si nos desconectamos de Él, iremos a la ruina espiritual. El pámpano sin vida no da fruto, e incluso su madera no sirve para nada. Y como su madera no sirve para nada, por eso es quemada. Y esta referencia a ser quemada plantea la asociación del castigo en la vida futura como consecuencia de no permanecer en Cristo. Y para terminar, aunque este pasaje que hemos leído y comentado podríamos considerarlo como exclusivamente destinado a los creyentes en Jesús, no es menos cierto que si todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús en tu vida, si todavía no le has entregado tu vida, es el momento de hacerlo, ya que el ser humano, como consecuencia del pecado, es condenado a la muerte espiritual, ya que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, tal como dice Romanos 3:23, siendo no menos cierto que la dádiva de Dios, dicho de otra manera, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro, tal como dice la segunda parte de ese mismo versículo. Sabes, Jesús te ama y dio su vida por ti en la cruz y quiere darte vida eterna. Aprovecha este día para dejarlo entrar en tu vida. Y sabes, hay una advertencia muy seria. Si el que no permanece en Jesús o Yeshua es condenado, cuánto más el que rechaza el regalo de la salvación a través de su muerte en la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. La vida en la Biblia es un símbolo que nos ayuda a comprender la relación entre Dios y su pueblo, la relación entre Dios y nosotros. Y la vid debe ser para cada uno de nosotros una clara representación de la bendición de Dios, simbolizando la abundancia que Dios trae a su pueblo y que nos trae a nosotros. Y también la unión con Cristo, la vid es también la unión con Cristo, representando la necesidad de estar unidos a Él, a Yeshua, a Jesús, para recibir la vida
y el poder, con la finalidad de poder dar frutos. Y también la vid representa la dependencia que tenemos de Dios, recordándonos que no podemos dar frutos por nosotros mismos. Y solo a través de nuestra unión con Yeshua Jesús lo podremos hacer. El Señor os bendiga y hasta la próxima semana. Y Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por que hemos podido compartir libremente tu palabra, Señor. Y te pedimos que ahora tú nos guardes, nos acompañes sea donde vayamos, Señor, que realmente cuando salgamos de aquí no dejemos estas palabras vacías, ni nos olvidemos de lo que hemos oído en esta mañana, ni de lo que hemos podido disfrutar ante tu presencia con la alabanza y con todo, Señor. Realmente te entregamos a ti este día, Señor. Te entregamos a ti esta nueva semana que empieza hoy, Señor, para que realmente